Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 283, El secreto de la regresión. Ariadne no pudo ocultar su asombro al escuchar las palabras de la anciana. Decidió dejar de lado todas sus leves sospechas. Esta abuela es realmente auténtica. ¿Qué significa exactamente un regresor a medias? Ella ya había escuchado algo similar antes. Ya sea regresión o precognición, si es regresión, y si es precognición, porque se lo llama a medias. Oh, parece que te encontraste con un charlatán en algún lugar. La anciana contó con los dedos. Han pasado unos 200 años desde que esa escuela se dividió. Son gitanos que viven en el continente central. También había escuelas autóctonas en el continente central. Ariadne esperó pacientemente en lugar de apurar a la abuela. Esa actitud pareció ganarse el favor de la anciana. Ella no anduvo con rodeos y respondió directamente a la pregunta de Ariadne. No regresaste por tu propia voluntad, ¿verdad? Por eso eres a medias, niña ingenua. La anciana comenzó con una simple explicación de todo este misterio. Lo primero que le enseñó fue la razón por la que habían fijado hoy como el día de su encuentro. Se decía que la noche de luna nueva era el único día en que se permitía una conversación libre con solo una pequeña barrera. Esto se debía a que los despiertos se reunían todos en la sala de reuniones y no podían ocuparse de los asuntos terrenales. De hecho, personalmente me resulta muy interesante haberte conocido. Esto significaba que había venido a ver a Ariadne por otro motivo además de su interés personal. Pero este no era el momento de indagar en eso. Ariadne fingió no saber y siguió el juego. ¿Por qué? Los regresores suelen ser personas como nosotros. La regresión tiene un gran precio. Por eso, todos los regresores registrados hasta ahora han sido la misma persona que usó la técnica secreta de regresión y regresó al pasado. No entiendo. Te lo diré de forma más sencilla. Habría algún tonto que pagara el precio y cumpliera el deseo de otra persona. No a menos que haya una razón especial. Como cumplir el deseo de un ser querido, o traer de vuelta a la familia o a los hijos. Sé lo que estás pensando, pero eso no es posible. La anciana sonrió. Era una niña inteligente. Para convertirse en un regresor, se necesita un alma de alta categoría. En tus términos, bueno, sería alguien que ha pasado por el ciclo de reencarnación de los dioses celestiales varias veces y se ha perfeccionado a sí mismo. El número de tales personas no era grande. Es poco probable que alguien que tiene un familiar o ser querido que posea poderes mágicos tenga un alma de alta categoría. Y en nuestra sociedad, las almas de alta categoría suelen inclinarse hacia la magia, por lo que suelen saber cómo utilizarla. La anciana explicó. Así que naturalmente las personas que usan magia y las que regresan son las mismas. Solo aquellos que desean cambiar algo desesperadamente al punto de pagar el precio, son los que viajan en el tiempo hacia el pasado. Sin importar el precio que tuvieran que pagar. Habiendo dicho esto, la anciana miró a Ariadne de arriba a abajo con ojos brillantes. Este caso tan peculiar es el primero que veo. Vale la pena investigarlo. La anciana sintió que la curiosidad académica ardía en ella. Quizás esta era una curiosidad maliciosa. ¿Podrías decirme si el precio se paga por el uso de la magia en sí mismo o por el viaje en el tiempo? Si la desgracia se adhiere solo a los regresivos y no a los usuarios de habilidades especiales, cualquiera podría ser capturado al azar y enviado al pasado. Por supuesto, los usuarios de habilidades especiales tendrían que soportar el pasado que cambia fuera de su control y el presente resultante, así que es poco probable que lo hagan. Pero ya hay al menos uno que ha hecho esa locura, ¿no? Por la forma del hechizo que te han lanzado, parece obra de los de Amara. Ariadne se quitó el guante y extendió su mano izquierda, o más bien su brazo izquierdo, ante la anciana. ¿Es este el precio? ¡Oh cielos! La anciana frunció el ceño al ver el brazo con manchas rojas que se extendían más allá del codo. El estado es bastante malo. Pero no parecía sorprendida en absoluto. Pero esto en sí mismo no es el precio. Ariadne soltó una risa hueca. ¿Significa que hay algo peor que esto? De repente un pensamiento esperanzador cruzó por su mente.
O tal vez el precio lo paga el usuario de habilidades especiales, no yo. Si esto no es el precio o el castigo de la regresión, por favor, que lo eliminen. Pero la anciana chasqueó la lengua. Solo con esto no se puede saber quién pagará el precio. Se habría equivocado al ver un poco de compasión en sus ojos. Esto es solo el tráiler. Ariadne sintió una punzada de ansiedad por la expresión de la anciana. La anciana puso un dedo en el brazo izquierdo de Ariadne y trazó una línea recta hasta el hombro. La sangre roja en tu brazo izquierdo simboliza el karma que has acumulado en esta vida. La sangre que Ariadne derramó, o más bien, que hizo que otros derramaran. Aumenta en los casos en que la vida de personas que habrían vivido en paz en una vida anterior se arruina debido a tu intervención. La mayoría eran víctimas de la peste negra en el reino de Gálico. Incluso si no había otra opción. Si hubiéramos dejado al ejército de Gálico, la región de Gaeta habría caído en manos del enemigo, y aproximadamente un tercio de la población de la península etrusca habría muerto de hambre y de la peste negra. ¿Mataste a los gálicos para salvar a los etruscos? ¡Oh, qué lástima! Un patriotismo que hace llorar. Pero la regla de oro es mecánica. No se preocupa por esas cosas. Ariadne estaba empezando a enfadarse. Por supuesto, no estaba enfadada con la anciana. ¿Qué quiere la regla de oro que haga? Si esto horrible no es lo principal, ¿cuál es el verdadero precio? La anciana chasqueó la lengua. ¿Por qué te pones así con esto? Las manchas de sangre en el brazo de Ariadne eran como un tipo de panel de control. En el día del juicio, es decir, el día en que moriste en tu vida anterior, ellos medirán tus méritos y deméritos. La anciana miró de reojo las marcas rojas en el brazo de la joven. Los casos en que se extiende más allá de la muñeca hasta el codo son bastante raros. Has acumulado un gran karma en muy poco tiempo sin empuñar una espada. Ese era el poder de la autoridad y la economía. Cientos de miles de muertes sin un solo criminal visible. ¿También se cuentan los méritos? Pero Ariadne no perdió la última pizca de esperanza. Aferrarse a la más mínima esperanza y soportar era su virtud, y también la característica que la había llevado a la perdición en su vida anterior. Mira esto. Ariadne extendió su mano derecha. Aunque el brillo ya no bailaba como antes, un halo tenue como el de una santa aún permanecía. ¿Se compensa con esto? En sus ojos verdes, un brillo como el halo que irradiaba de la punta de su mano derecha apareció. Era una vitalidad que no había tenido en mucho tiempo. Si acumula suficientes buenas obras, quizás en el día del juicio, toda la sangre de su mano izquierda desaparecerá y no habrá un precio adicional. Pero la feliz imaginación de Ariadne se desmoronó en menos de unos segundos. ¿Por qué me miras con esa expresión? Porque la anciana mora miraba a Ariadne con una expresión de profunda lástima. Los pecados no se lavan. La anciana miró al cielo. En la noche de luna nueva de la tierra etrusca, un cielo completamente negro cubría la tierra como una manta. No solo miraba al cielo, sino que parecía reflexionar sobre su pasado, sobre sus elecciones. Si los pecados cometidos pudieran lavarse, ¿quién sería un pecador en el mundo? Indulgencias manejadas por la Santa Sede. Oraciones sinceras ofrecidas diariamente. Arrepentimiento devoto. Disculpas y perdones sinceros. Todo es en vano. El agua derramada es agua derramada. El suelo mojado simplemente se seca con el tiempo, y sobre el suelo seco solo se acumula una nueva capa de años. La anciana miró directamente a Ariadne. Pagarás por todos tus pecados. El día que llegue el día del juicio, el karma que has acumulado se manifestará en tu vida en forma de mala suerte. La epopeya de un héroe que triunfa y luego cae. Un artista que logra repetidos éxitos en su juventud y luego tiene una vejez miserable. Todos eran finales comunes para los regresores que no pudieron evitar pecar al regresar. Y si no puedes superar la desgracia que esa mala suerte ha traído y te derrumbas, tu alma no podrá regresar al ciclo de la reencarnación y caerá para siempre en las manos de los despiertos. La anciana recitó una lista de regresores fallidos del pasado. La mayoría eran nombres extranjeros incomprensibles, pero algunos eran héroes del Imperio Ratán, que ella conocía, y de la cultura Filoa anterior. Personas que vendieron sus almas a cambio del éxito. Eso es quizás un pacto con el diablo.
Los labios de Ariadne temblaron, incapaces de pronunciar esas palabras. «Sé lo que vas a decir». La anciana respondió con desinterés. Parecías inteligente, pero la gente del continente occidental, no, la gente del continente central no tiene remedio. 100 de cada 100 personas del continente central que se enteran de esta historia preguntan si no es un pacto con el diablo. Ella chasqueó la lengua. En un libro antiguo de hace 300 años se escribieron las mismas preguntas y respuestas, y el erudito del continente central que visitó Balasa Ordo hace 70 años dijo lo mismo. TSK, qué falta de creatividad. Quizás sea porque es la verdad que los desafíos se repiten en el mismo punto. Si es el diablo quien se lleva el alma a cambio de la regresión, ¿qué otra cosa podría ser el diablo? Por muy corrupta y libertina que fuera la jerarquía eclesiástica del continente central en la década de 1120, Ariadne era, después de todo, hija de un clérigo. Se le había enseñado repetidamente que les sucedía a las personas que vendían sus almas al diablo. Aprendió que aquellos que vendían sus almas no podían unirse al ciclo de la reencarnación y eran arrastrados al infierno para arder eternamente en las cadenas del diablo. Eso es lo que ustedes entienden mal. Los despiertos no son demonios. Son simplemente personas que se han liberado del ciclo de la reencarnación. A Ariadne le corrió un sudor frío por la espalda. Liberarse del ciclo de la reencarnación es en sí mismo apartarse del abrazo de Dios, y no es eso el fin del alma. Ella añadió. Si te liberas del ciclo de la reencarnación, te privan de la oportunidad de mejorar aún más. La anciana aplaudió. Para ser del continente central, es excelente. Considerar el ciclo de la reencarnación como una oportunidad para pulir aún más el alma. En su rostro arrugado y moreno se dibujaba una tenue sonrisa, que no se sabía si era burla o elogio. Los tontos del continente central dicen que si haces muchas buenas obras, en la próxima vida reencarnarás como un rico con más dinero y parientes de la realeza. Ay, si vas a reencarnar para eso, mejor únete a las cruzadas y busca el éxito en esta vida. La anciana señaló al aire y luego enderezó su postura, mirando a Ariadne. Pero no has podido superar la limitación peculiar de la gente del continente central, mi niña, porque crees que la reencarnación es solo algo bueno. Su rostro era serio. ¿Por qué no piensas que es una atadura impuesta por los dioses celestiales a los humanos? ¿Atadura? Sí, ¿por qué querías regresar? Era porque quería lograr lo que no había podido en su vida original. Los que regresan suelen retroceder en el tiempo por riqueza y gloria, o por deseos incumplidos. Pero los que quieren liberarse del ciclo de la reencarnación son un poco diferentes. Nosotros queremos la eternidad. Sus ojos estaban distantes. Con sus ojos arrugados, el rostro de la anciana que hablaba de la eternidad parecía aún más lastimoso. Los humanos estamos atrapados en la limitación de la vida. En algún momento sí, generalmente cuando se dan cuenta de su finitud. En ese momento, renuncian al progreso individual y tratan de lograr una inmortalidad a medias teniendo hijos. La anciana rió entre dientes. Era una risa algo autodeprecatoria. Eso es realmente engañarse a uno mismo. Los hijos no son una continuación de mí. Al principio parecen una parte de mí parecidos a mí, pero al final, todos se convierten en individuos independientes y se dispersan por todas partes. Si intentas evitar eso, ay, ni lo menciones. No solo no saldrá bien, sino que incluso si tienes éxito, los hijos restantes se convertirán en medio tontos. La anciana examinó a Ariadne de arriba a abajo. Vaya. Me he desviado del tema. No sé por qué regresaste. Y si yo sí pudiera escapar de esa finitud humana y vivir para siempre, si pudiera ver más, saber más y dedicarme por completo a perfeccionarme en la búsqueda de la verdad. Los ojos de la anciana brillaron con alegría. Su rostro parecía realmente complacido. No querrías ni siquiera regresar. Esa riqueza y gloria, poder, afecto y amor, todo es insignificante y se pudrirá y desaparecerá después de 100 años. Los ojos de la anciana brillaron. Cuando abres los ojos al final de la búsqueda, puedes abandonar el ciclo de la reencarnación. A esas personas las llamamos los despiertos. La voz de la anciana resonó como si viniera de lo profundo de una cueva. Te conviertes en un dios.